Carta de navegación. Estamos de vuelta en Observatorio 2012. Recuerde que todos los contenidos de nuestro programa se pueden bajar de la página observatorio2012.tvunam.mx. Ahí tendrán estas conversaciones y también algunos documentos interesantes, por ejemplo el de la Academia Mexicana de Ciencia, donde precisamente se presentan una serie de definiciones de cara a quienes serán los actores políticos de la elección del próximo año. Y en el diagnóstico de la Academia Mexicana de Ciencia se subraya que México creamos muy pocos doctorados, muy pocos doctores al año, alrededor de 3,000 frente a lo que hace Brasil, por ejemplo, que son más de 7,000, pero además creamos los doctores y solo, por ejemplo, 100 al año se incorporan al Sistema Nacional de Investigadores de quienes acaban de ser becarios de CONACYT. Tendríamos ahí que estar pensando en un golpe de timón, ¿no?, en materia de retención y atracción de científicos. Antes se hablaba de fuga de cerebros, se ha olvidado el tema, pero sigue ahí, ¿no? Sigue completamente vigente. Yo creo que es una cuestión que otra vez se tiene que planear en plazos bastante más largos y buscar, por ejemplo, este ejemplo que... Pero tiene que empezar en algún momento las decisiones a aplicarse en el corto plazo, ¿no? Porque el problema de estos temas es que el largo plazo está lleno de cortos plazos y como es de largo plazo, el gobernante en turno siempre tiene otras urgencias, ¿no? Ese es un problema clarísimo. A corto plazo, yo creo que lo que se debería de hacer, una cosa que se debería hacer es darle mayor autonomía y marco de acción al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Yo creo que tendría que tener mayores recursos y mayor libertad en las acciones que puede hacer. Y habría que buscar enviar estudiantes a prepararse en programas y proyectos estratégicos, no nada más a los que se presenten medio circunstancialmente, ¿no? Yo creo que esa es una acción que se debería de tomar relativamente rápido y no hay ninguna razón para que no se haga. La otra es aplicar la legislación que ya tenemos. Tenemos leyes que ya están, entonces el discurso se torna muy, muy extraño, es un poco surrealista, porque las leyes ahí están que permitirían hacer un desarrollo más dirigido, más eficiente y no se aplican. Parte de las definiciones de esta ley de ciencia y tecnología es la creación, por ejemplo, de un Consejo General que, digamos, ayude a delinear las políticas gubernamentales en este sentido, y los datos son alarmantes. A pesar de que se tiene que reunir por ley 2 veces al año, pues en los últimos 5 años se ha reunido, hasta donde entiendo, una sola vez. Yo quisiera preguntarte en este sentido, Julia, es decir, ¿qué habría que hacer? Porque hay leyes, hay instituciones, hay una inversión pública precaria, pero hay alguna inversión pública. ¿Qué es lo que debería, o sea, cómo detonar esto para que desde el plano institucional, por un lado, y de la inversión pública, haya una especie de golpe de timón? O dicho en otras palabras, lo que tenemos en este sentido sirve y hay que apuntalarlo nada más, o hay que apuntar, a lo mejor viendo a otros modelos exitosos en el mundo, a un distinto modelo institucional, digamos, y de inversión en ciencia y tecnología, y por supuesto en la difusión de la misma. Bueno, ciertamente hay que hacer una política científica que no existe y que tendrá metas a corto, mediano y largo plazo. Ahora, déjame que haga una propuesta ya de entrada, ¿no? Estoy haciendo una propuesta para al próximo candidato. Hay que crear muchos más centros y universidades, centros de investigación y de universidades, porque realmente los jóvenes no tienen trabajo a dónde ir. Desde luego un camino es la industria. Si la industria se abre a investigación local, también será un lugar magnífico para que vayan los jóvenes que ya van en ciertas profesiones, más no en otras, ¿no? Los químicos, por ejemplo, tienen muchos lugares a donde ir, los físicos prácticamente ninguno. Entonces yo creo que una cosa que se podría hacer inmediatamente es estos centros CONACYT, que muchos funcionan fantásticamente, estarás de acuerdo conmigo, pero son muy pocos. Son muy pocos. Y además se han dejado de reproducir, porque hubo un momento en que México empezó a crear estos centros y además por todo el país. En física hay uno interesante en Monterrey. No, están por todo el país, están por todo el país. Y la verdad es que esa es otra cosa importante, extendernos por todo el país, ¿no? Porque tenemos que, esto tiene que cubrirnos por todos los estados, por todas las ciudades. Entonces es muy claro lo que hay que hacer. Hay que crear más centros de investigación, inclusive centros de investigación aplicada.
Hay que realmente invertir. Y sin inversión, pues no va a haber ningún resultado. Tengo una pregunta, porque me queda clara la importancia del tema, me queda claro que hay medidas muy diagnosticadas, muy concretas y muy puntuales, como estas que señalan, que además tienen un efecto potencialmente muy prometedor, porque no solo serían estos centros mayores oferta de trabajo, y sino que también serían generadores de ciencia y de investigación. Es decir, claro. Pero, ¿qué es lo que está faltando ahí si pensamos en el gremio? No sé, ustedes están dentro del gremio. ¿Falta presión y organización por parte del gremio? ¿Será eso que el tema no esté en la agenda porque no hay quien lo ponga con insistencia o...? Es de a dos, ¿no? O sea, obviamente es algo que se tiene que impulsar desde afuera, el Estado y demás, pero también tiene que haber una mayor participación de los que ya están en el gremio. Tienes toda la razón, ¿no? Hace rato que mencionaban de la difusión, creo que es un paralelo interesante. Yo creo que tenemos la responsabilidad y la obligación de dar a conocer el trabajo que se hace, porque finalmente en una universidad como esta estamos haciendo el trabajo con recursos públicos, de los impuestos que paga la gente. Entonces tenemos una obligación de informar a la sociedad lo que se está haciendo con su dinero y al mismo tiempo para ayudarnos a nosotros mismos, es decir, cómo la sociedad va a exigir o votar o opinar sobre algo si no se le informa y no se le dice qué es lo que se está haciendo. Entonces va para los dos lados. Tengo una inquietud y es, hablamos del sector público, pero quizá el sector público en otros países no solo es el que pone buena parte del dinero para la investigación, que sin duda es una misión irreemplazable, porque si se lo dejamos al mercado solo va a invertir en aquello que sea negocio inmediato, y entonces nos olvidamos de la planeación y del largo plazo, pero tengo la impresión de que desde el sector público mexicano se demandan pocos científicos porque no se entiende la utilidad del trabajo de los propios científicos. Es decir, para hacer una comparación, en el Congreso de los Estados Unidos trabajan físicos, trabajan químicos, trabajan ingenieros, gente de distintas áreas que están evaluando los proyectos para ver en qué se van a gastar el dinero. Yo tengo la impresión de que aquí en el Congreso mexicano, si trabaja algún físico, será de rebote, no porque y no haciendo las tareas para las cuales está preparado, ¿no? Ha habido un desmantelamiento, por ejemplo, de la capacidad creativa en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el caso de los ingenieros. Es decir, estamos perdiendo capital humano en el sector público mexicano. Y sí, perdón, Julia. No, yo iba a comentar que la comunidad académica está realmente agrupada en sociedades y en academias que funcionan en realidad bastante bien y tratan de hacer presión, pero no son muy escuchadas efectivamente. Pero sí ha habido una organización de los investigadores, de los científicos, la Academia de Ingeniería, la Academia de Ciencias, los divulgadores también tienen una sociedad fuerte, que es la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Es decir, gremialmente estamos haciendo nuestra lucha, pero por un lado somos pocos, hay poca comprensión. Y el traslape es poco. O sea, eso que acabas de decir es interesante. No tenemos interlocutores. Exacto, que nos escuchen. Es difícil interlocución, ¿no? si están completamente desconexas las dos, el aparato que toma las decisiones y el aparato que considera cómo se deberían de tomar las decisiones. Y el traslape es así como que casi nulo, entonces es muy difícil. ¿Hasta dónde el efecto demostración de otros casos exitosos? Digo, y en estos temas me parece que es casi obvio la referencia a Corea, digamos, ¿no? Corea del Sur como un ejemplo que apuesta, digamos, desde el Estado, pues, de manera sustanciosa en inversión en ciencia y tecnología y que tiene un despegue realmente espectacular en este sentido. ¿Hasta dónde, digamos, la referencia? Estoy pensando en términos de la divulgación de la propia de la ciencia y de la capacidad de injerencia de la comunidad científica, intentando subsanar ese traslape, porque me da la impresión que si esperamos que del otro lado venga el acercamiento, en el mejor de los casos será un acercamiento demagógico de corto plazo y para salir al paso a las elecciones. Creo que así estamos ahorita. Que ese es el punto. ¿Hasta dónde esto puede acabar siendo el detonador? Desde este lado de la mesa. Estamos? Bueno, ese argumento de buscar ejemplos de países con los que estábamos igual hace unos años y nos han rebasado porque le han apostado a la ciencia y a la tecnología, se ha repetido muchas veces, pero sin mucho éxito. A mí en lo personal me duele particularmente, a pesar de que los quiero muchísimo, es el ejemplo brasileño, porque yo estudié con muchos brasileños el doctorado y en ese momento éramos países equivalentes y ellos se han ido despegando
por una política de apoyo a la ciencia, a la tecnología, y también por un cierto nacionalismo. Por ejemplo, ellos están convencidos de que inventaron la aviación, ¿no? De que Santos Dumont inventó la aviación, y entonces hacen aviones convencidos de que eso les toca hacer. Y nosotros hemos perdido esa fuerza que tenemos, porque en realidad en México ha habido una habilidad enorme para muchísimas cosas, la hay, pero no tenemos como esa fortaleza de decir vamos a ser los mejores en esto, en ciertos temas de ciencia y tecnología, en otras lo somos. En arte, por ejemplo, no hemos perdido nunca el liderazgo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de seguridad es la que también en cierta forma se ha perdido. Los ejemplos se han buscado, se ha usado esos ejemplos en innumerables ocasiones, y bueno, pues hay que seguir luchando por conseguirlo, pero la verdad es que no hemos sido muy escuchados, ¿verdad? No, cuando dije en eso estamos, me refería a estamos en la parte donde sí todo el mundo está de acuerdo que es una buena idea, y todo el mundo dice que sí, pero no dice cuándo ni cómo. Y entonces estamos un poco empantanados en ese sentido, ¿no? El ejemplo de Brasil es bueno. Si tú miras cómo ha crecido la comunidad científica en Brasil, y su productividad y su impacto, digamos, ahorita es comparable con el de México, pero el crecimiento es muy distinto. Brasil está despegando a una velocidad que dentro de unos pocos años va a dejar de ser comparable si seguimos así, porque no estamos haciendo cosas diferentes, seguimos haciendo un poco lo mismo. Y entonces sí, vamos creciendo, pero a un ritmo que no satisface las necesidades del país, ni ahorita y menos dentro de 20 años, porque seguimos creciendo a un ritmo. Hay un factor en esta idea del crecimiento, y pienso en el caso de Brasil, a tientas, digamos, no lo conozco a suficiencia, pero que es, digamos, un efecto colateral o una dimensión que no puede disasociarse del tema de la ciencia y la tecnología, que es la cuestión medioambiental. Es decir, cómo haces un crecimiento en esta materia, pero que esté asociado con una política pública de desarrollo sustentable, desarrollo verde. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son ahí las vetas de oportunidad? ¿Qué tanto valdría la pena explorar por ese lado? En fin, ¿cómo estamos por ahí? Yo te agradezco mucho que saques este tema porque realmente es fundamental. Cuando estamos hablando de desarrollar la ciencia y la tecnología sin tener esta concepción de protección de la biodiversidad, de protección del medio ambiente, estamos de nuevo yendo por un camino equivocado, y ciertamente tenemos que buscar un desarrollo sustentable que solamente vamos a lograr con un buen desarrollo de la ciencia y la tecnología. Yo en realidad soy muy optimista, pero estoy convencida de que la especie humana está enfrente de una crisis tremenda, verdaderamente tremenda, con el cambio climático, con que somos muchos y no hay suficientes recursos para todos, con que se va a acabar el petróleo, con toda una serie de cosas que están a la vuelta de la esquina. Y solamente si realmente reflexionamos en apoyar la ciencia y la tecnología para un desarrollo sustentable, vamos a salir de esa disyuntiva que no es solo mexicana, es un problema al que nos estamos. Nunca la especie humana estuvo en esta situación, nunca, y deberíamos de enfrentarlo. Hay una tema que decía William, a ver, estos son recursos escasos y además son recursos públicos los que usamos para la ciencia. Puede haber ciencia, sin duda es legítima, digamos, por inquietud, por curiosidad, pero si estamos hablando de recursos públicos escasos y de desafíos como el medioambiental, que tú conoces bien por su dimensión energética y con las repercusiones que estudian ustedes desde el instituto sobre la cantidad de radiaciones que pueden estar llegando al planeta, ¿podríamos apostar por una política articulada en grandes ejes? Es decir, sí dar prioridad a qué tendríamos que estar metiéndole el dinero, la investigación y el talento. Bueno, yo creo que el tema del desarrollo sustentable y de la energía es un buen ejemplo de algo que claramente es estratégico, ¿no? O sea, el petróleo se va a acabar en algún momento dado, en el futuro no demasiado distante, y hay que buscar alternativas, que van a ser probablemente menos benévolas que el petróleo con la producción de energía que tienen. Y ahí sí, el que las tenga primero, pues las va a usar antes de vendérselas a alguien más, porque no van a ser suficientes. Entonces nos conviene, necesitamos tener soluciones nuestras. México es un país con una costa gigantesca, con mareas, con olas, con potencial solar. Y deberíamos de desarrollarlo nosotros para poder aprovecharlo a futuro cuando lo necesitemos y no esperar a que se nos acabe el petróleo, que afortunadamente también tenemos mucho, antes de reaccionar.
La otra, entonces, esa es una que yo creo que debería estar marcada energética. clarísimo, la energética, ¿no? Es De una acuerdo. prioridad. Hay otro punto que quisiera tocar que está relacionado con la demografía. Seguimos siendo un país joven. Si ustedes miran la pirámide de población, sigue teniendo cara de pirámide. Pero ya no, casi. A la colita de los menores de 10 años, por ahí, entre 10 y 15 años, digamos, ya se dio la vuelta. Entonces, vamos a parecernos dentro de 50 años, vamos a tener una pirámide de población que ya no va a parecer pirámide, que va a parecer la de Finlandia o yo no sé, que es más plana, ¿no? Y entonces esa ola de jóvenes que tenemos ahora, dentro de 20 años o menos, ya van a haber pasado por el ciclo normal que sería de una educación superior y están en el mercado de trabajo. Y si no hacemos algo ahí sí urgentemente, claro, que decías hace rato, Ciro, los plazos largos tan bonitos, pero hay que actuar en los cortos, vamos a tener un problema a largo plazo gigantesco, porque vas a tener una población ya con una dinámica poblacional completamente distinta que no lograste aprovechar para todo este desarrollo, y no nada más en ciencia y tecnología, ¿no? En todos los campos de la sociedad, y ya es irreversible eso. O sea, hay una urgencia, además de Hay una urgencia pertinencia, muy urgencia. clara de hacer esto en los próximos 10 Déjenme años. retomar, el tiempo se nos agota, pero hay una pregunta y un tema que no quiero dejar de cuestionarles, que es el que tiene que ver, digamos, que puede ser las implicaciones no necesariamente directas, o que al menos en primera instancia eventualmente uno no asumiría como algo que tiene que ver con la ciencia y tecnología, pero algo que es un problema estructural y que ha sido transversal en los programas que hemos realizado aquí, es el tema de la enorme desigualdad y de la pobreza en nuestro país. Déjame plantearlo, digamos, en esta lógica de generar de manera atractiva el tema. Creo que el punto que planteaba William tiene que ver con cómo generar, digamos, mejores condiciones para los jóvenes. ¿Qué habría que decir sobre el tema, insisto, del vínculo y para qué te puede servir la ciencia y tecnología para abatir este rezago, digamos, social de desigualdad que tenemos, Juli? Bueno, ciertamente, posiblemente la desigualdad más terrible es la de conocimiento. El hacer llegar a la gente la posibilidad de saber y de conocer y de comprender es algo que es una obligación de toda sociedad. También esta actitud que comentábamos de tolerancia, de equidad, que puede ser fomentada a través de la ciencia. Y bueno, inclusive, no sé, estamos en el Año Internacional de las Mujeres Científicas, ¿no? Hay todo un movimiento de igualdad de género, de mujeres que hacen ciencia. En fin, la ciencia ha contribuido de alguna manera, bueno, simplemente probar que somos una sola especie, que todos debemos de tener exactamente las mismas capacidades si tenemos las oportunidades. Eso es una cosa probada por la ciencia, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia ayuda simplemente por su propia estructura y su propia, digamos, enfoque hacia el conocimiento. Pues en verdad, William, Julia, nos han ayudado a hacer un diagnóstico de un tema pues complejo, pero de estos temas de la máxima relevancia para el futuro del país, de estos temas de los cuales hace falta tener definiciones. Yo creo que nos queda claro que este sí es de esos temas que puede ser un detonador de desarrollo y que además hay una agenda, y quizá eso es lo que vale la pena subrayar en el cierre de este programa. Existe una agenda que supone una mayor inversión, que supone un cambio en las lógicas educativas para fortalecer la educación orientada hacia la ciencia y la tecnología, que implica también la mayor autonomía y fortalecimiento de las instituciones promotoras y gestoras, pero que además sabe indicarnos cuáles serían algunas áreas estratégicas, por ejemplo, en el área energética. Pues esto ha sido Observatorio 2012 en un tema que, como usted ha visto, en verdad nos interesa a todos, el de la ciencia y la tecnología. Lo esperamos aquí la próxima semana, el martes a las 9 de la noche.